Saludos chicos, ahora vamos a ver otra clase de métodos de diseño. Esta vez vamos a hablar un poquito sobre el método de diseño en la era antigua. Vamos a abordar un poquito de lo que visualizaban nuestros ancestros, pero mucho antes de conceptualizar la historia. Eh, Veamos cómo tenemos la diapositiva. Vamos a ver una pequeña visita, una vista a la cultura primitiva y el concepto de cultura primitiva para comenzar se le designaba a la cultura que carecía de los principales signos de desarrollo económico, social e institucional en el sentido identificado como modernidad. A eso podemos entender como cultura primitiva. Nosotros no carecemos en ese momento de la existencia del humano de estos signos de desarrollo económico, social e institucional. Luego de esto queremos poner la contracara que es la modernidad para tener en cuenta los dos conceptos. La modernidad es un periodo que principalmente antepone la razón sobre la religión. Se crean instituciones estatales que buscan que el control social esté limitado por una constitución y la vez se garantizan y protegen las libertades y derechos de todos como ciudadanos. Ya hay reglas, ya hay normativas, hay leyes con las cuales nosotros tenemos que trabajar. Ya sabiendo eso, el uso del concepto de cultura primitiva también se asocia a su uso con el término hombre primitivo, es decir, el hombre humano propio de las culturas primitivas actuales o del pasado reciente, pero también el hombre prehistórico. Estamos llegando a un punto desde el cero en nuestra historia y cómo comenzamos o cómo nuestros ancestros comenzaron a resolver sus problemas o las situaciones que día a día aparecían. Entonces las carencias señaladas de las culturas primitivas solían incluir la de la escritura o la de una tecnología avanzada y determinar una población limitada y aislada. Nosotros en ese momento ya con esas también características ya podemos eh, incluir lo que es las culturas primitivas. Sin embargo, el humano buscó la manera de sobrevivir y eso conlleva a utilizar todos los recursos disponibles que este individuo pueda poseer. ¿Podemos nombrar algunos? Claro que sí. Podemos nombrar la inteligencia, podemos nombrar eh, el ingenio, la creatividad, recursos naturales, recursos de materiales, podemos hablar de entender nuestro entorno. ¿Qué obtenemos de lo que estábamos hablando anteriormente? El diseño en las sociedades primitivas y entre ello el pensamiento mágico y diseño pragmático, pinturas rupestres también. De eso estamos hablando, de cómo estudiar o entender que existía el hombre primitivo nos abre las puertas también a cómo esta persona, cómo este individuo lograba diseñar o resolver sus problemas y dentro de su forma primitiva, claro está, tenía ciertos diseños para tener objetos. Entonces, una de las principales elementos que aquí menciona y dice, y entre ello el pensamiento mágico. Entonces, ¿qué es el pensamiento mágico? Si bien tenemos una pequeña duda en cuanto al pensamiento mágico, más de alguien puede decir, bueno, pues no entiendo muy bien la pregunta, pero creo que creen en algo de magia o puede que aparezcan las cosas de inmediato, no sé, algún tipo de solución a esta pregunta pueden tener ustedes como oyentes, pero
cómo abordamos y qué es realmente este pensamiento mágico. El pensamiento mágico, como premisa, tenemos que este tipo de pensamiento consiste en una forma de pensar y razonar basada en supuestos informales, erróneos o no justificados y, frecuentemente, sobrenaturales, que genera opiniones o ideas carentes de fundamentación. Esto es debido a que el ser vivo, el ser humano primitivo, buscaba algún tipo de explicación a las cosas. Y si no se obtenían de manera inmediata, entonces ya entraba en juego las supersticiones. Esto podía ser si, si veía algún tipo de ojo brillantes en la noche y en un sector demasiado oscuro podía yo pensar que eran monstruos o criaturas de los espíritus del bosque o cualquier cosa, menos tener algo un poquito más justificado como posiblemente algún depredador, algún tipo de tigre, algún tipo de felino carnívoro o posiblemente un oso o posiblemente un lobo que estaba acechando. Entonces nosotros ya le damos un carácter un tanto eh, folclórico, eh, de algún tipo de fantasía para explicar las cosas. Eso es de manera, digamos, sencilla para explicarles, para comenzar este tipo de entendimiento sobre el pensamiento mágico. Así también va creciendo. Básicamente consiste en atribuir un efecto a un suceso determinado, sin existir una relación de causa-efecto comprobable, claro está, entre ellos. Esto es, por ejemplo, lo que sucede con las supersticiones y diversas creencias populares. Y aquí tenemos un muñeco vudú, claro, es una pequeña figurilla que tenemos en la imagen, pero que nos da un preámbulo sobre este tipo de creencias y este eh, elemento inicial con el que las culturas primitivas se lograban explicar las cosas. Entonces, posiblemente a través de un muñeco explicaban lo que le pasa al muñeco le va a pasar a la persona o algún tipo de historia. En un sentido más técnico, se puede describir como una forma de razonamiento que consiste en utilizar la lógica de las operaciones mentales sobre la realidad externa para explicar el funcionamiento de esta última. Si escuchamos a un, claro, esto es una pintura surrealista, pero si escuchamos a un elefante, nosotros podemos decir, bueno, los elefantes llevan un corno en musical dentro de sus cabezas y por eso es que suenan y barritan de esa manera. Cuando realmente ya conocemos la realidad y que todo es un ducto entre sus fosas nasales, su sistema respiratorio y todo para generar ese tipo de sonidos. No es en realidad lo que les mencioné anteriormente. También tenemos de esa manera el pensamiento mágico que proyecta las propiedades de la experiencia psicológica, finalidad o intención, por ejemplo, sobre la realidad biológica o inerte. O sea, nosotros ya vamos intuyendo, esto puede ser debido a ciertas circunstancias. Yo creo que esta figura de madera tal vez fue una persona y vino alguna deidad molesta y lo convirtió en un tronco, entonces por eso parece persona, no sé. Entonces ya va generando esa finalidad o intención de, de explicar las cosas. También puede considerarse pensamiento mágico a la transferencia de conceptos derivados de la observación biológica a la forma en que opera la naturaleza inanimada, cómo es que se comienza a, a podrir las cosas, cómo es que se hacen las montañas, porque se hacen las dunas de arena, tratarle de dar un sentido a todo eso. Si bien hay unas cosas que son obvias como el viento, pero hay otras que se desconocen. Si de repente pudieron haber visto la erupción de un volcán, esa impresión de la época, digamos, de las personas de la época primitiva,
ha de haber sido un impacto visual, un terror y trataban de dar alguna explicación, alguna deidad posiblemente estaba molesta y con eso suplían la explicación de por qué estaba pasando eso. Posiblemente se sentían mal porque se habían portado mal y por eso estaban siendo castigados. La consecuencia es que el sujeto o el grupo social atribuye relaciones causales entre acciones y eventos no conectados entre sí y que el consenso científico no acepta como válidas. Entonces, de igual manera, a veces si vemos aquí este pequeño recuadro, estaban sacrificando a ciertas personas ya un poco en la época un poco más cercana, no tan primitiva, sino que ya estamos hablando de los mayas y aztecas, y ellos sacrificaban a las personas para darle una ofrenda a las deidades que les otorguen el poder de seguir gobernando, el poder de la lluvia, algún tipo de agradecimiento para ellos, el poder de la guerra, entre otras cosas. Si bien habíamos visto la parte anterior, no tenían relación sacrificar a nadie, pero eso era su concepto para poder solventar su problema. Entonces, en religión, la religión popular y superstición, la correlación es un pre presupuesto que relaciona rituales religiosos, oraciones, sacrificios u observancias de un tabú con ciertas expectativas de beneficio y recompensa. Esto es, si digamos, actualmente ya hay ciertas películas que nos hablan sobre el ritual del libro, bueno, tenemos en la película el libro de la vida, tenemos la película Coco, que si bien son entretenimientos, pero de alguna manera nos educan sobre cierta cultura y cierta tradición mexicana que habla sobre conservar en memoria a nuestra familia a través de las fotografías, a través de darles el valor por medio de un alimento para que ellos puedan venir a visitarnos y que sepan que nosotros estamos bien y que les extrañamos. Sin embargo, ya en conceptos científicos y reales sabemos de que el cuerpo ha partido y pues sí, ya la situación ya no se puede dar vuelta atrás, pero el pensamiento mágico aún sigue existiendo. Sin embargo, no lo podemos tachar como algo negativo, sino que nos abrió las puertas para entendernos mejor a nosotros mismos y tratar de dar una solución a cualquier duda o problema. En psicología clínica puede causar que un paciente experimente miedo de realizar ciertos actos o albergar ciertos pensamientos debido a que asume una correlación entre aquello y terribles calamidades. Es lo que nosotros conocemos como karma. Si hacemos algo negativo nos va a pasar y eso es el karma. Sin embargo, es parte también del pensamiento mágico que, si bien siempre lo llevamos en nosotros, no es real. No es algo que podamos mantener como verás. Pero es bonito tenerlo en mente porque ya es algo que estamos acostumbrados. A veces lo ocupamos de broma, entre otras cosas. El pensamiento mágico puede conducir a creer que pensamientos personales pueden ocasionar efectos en la realidad o pensar en algo equivale a hacerlo. Sí, tal vez la última parte sí. Si nosotros pensamos que lo podemos lograr, vamos a trabajar por lograrlo. Claro, eso es algo positivo, pero no es porque simplemente el hecho de pensarlo van a ocurrir las cosas. Hay un libro que le llaman El Secreto, si no estoy equivocado, y habla sobre pensar sobre lo que uno quiere y es excelente, es bastante entretenido el libro, pero no dejamos que de pensar que esas cosas mágicas pueden ocurrir y eso es parte del pensamiento mágico. Nosotros no podemos atribuir que algo nos va a ocurrir solo por imaginarlo. Es como
tener un sueño y al despertar todo lo que estaba en el sueño está ocurriendo de verdad. Eso no es así. Sin embargo, les repito, nos ha abierto las puertas desde nuestros ancestros primitivos para poder dar solución a las cosas y poder plantearnos y tener una visión de lo que nosotros queremos. Es por tanto un tipo de razonamiento causal de falacia de causa cuestionable que busca relaciones insignificantes de fenómenos o coincidencias entre actos y eventos. Si encuentro un trébol de 4 hojas, nosotros o yo voy a tener muy buena suerte. A eso se refiere. Entonces, eso es parte del pensamiento mágico, pero que nos permite tener cierta inspiración, crear eh, cuentos, crear historias que nos van abriendo también la mente a una creatividad mayor, a una solución mayor, a poder tener dirección hacia el arte, hacia nuevos pensamientos. Eso es, digamos, por el lado positivo. También es de considerar que para la psiquiatría, este tipo de pensamientos que por definición se opone al pensamiento lógico, es más frecuente entre los niños, ya estamos hablando en la actualidad, y en las personas pertenecientes a sociedades primitivas, contemporáneas, que se guían por la costumbre ralentizando el desarrollo sociocultural. Esto se refiere a culturas como bastante amazónicas o bastante alejadas de la ciudad. Como les digo, no es algo realmente negativo si nosotros lo vemos objetivamente. Nos ha abierto las puertas hacia la creatividad y cuando nosotros somos pequeños o vemos a los niños tienen esa creatividad o ese ingenio e incluso en algunos casos puede ser un poco de, de dudas en cuanto a la existencia de criaturas, de duendes, de monstruos, pero que al final de cuentas es parte de nuestra madurez. Pero a pesar de todo, esta parte formó al ser humano y lo dotó de ayuda para encontrar una explicación del entorno y obtener alguna solución de algún problema. Y es en la búsqueda de la solución en donde obtenemos la ayuda. De repente nos parecía increíble escuchar a nuestros ancestros primitivos, les parecía increíble escuchar los truenos del cielo, ver la lluvia que caía con aquella fuerza o caer un rayo y algo espantoso que posiblemente mataba a más de algunas personas y ellos no sabían por qué ocurría esto. Entonces vino generaciones después a explicarlo a través de los dioses, que los dioses eran algo importante, que si nos portábamos mal venían y nos castigaban, pero que de alguna manera u otra nos trataban o nosotros tratábamos de dar la explicación a las situaciones que ocurrían de nuestro entorno. Ahora vamos con el diseño pragmático. Entonces, ¿qué se entiende por pragmático? Algunos de ustedes pueden no tener una buena idea o una idea bien clara sobre pragmatismo, pero la palabra pragmático viene de práctica. Entonces, del griego prazo yo hago, presente en palabras como praxis y práctica, doctrina filosófica que opina que el conocimiento se obtiene de la experiencia y que se refiere a la práctica, la ejecución o la realización de las acciones, no a la teoría o a la especulación. Bueno, vamos a continuar y tenemos el concepto de pragmatismo, perdón, sobre el yo hago o práctica. En arquitectura es un concepto de diseño muy utilizado hoy en día, ya que surge de la necesidad del individuo de la sociedad por tener una edificación, pues con este la construcción se realiza a un nivel muy rápido.
Eh, pero también este diseño brinda las soluciones idóneas para solucionar un problema, valga la redundancia, utilizando como materiales los que son propios de la región, o sea, los materiales que se encuentran a su alcance. Esto me refiero a que el pragmatismo es, como había hablado anteriormente, a través de la práctica y, y la, y la experiencia de otras personas, digamos nuestros ancestros directos, nos van diciendo cómo hacer las cosas. Nosotros vamos mejorándolas, sí, pero llega un punto en el que posiblemente no se necesite tanta mejora, sino que es algo útil de inmediato. Ya se mejoraron las técnicas y obtenemos métodos constructivos, si estamos hablando de arquitectura, para solucionar el espacio. Existen diversos ejemplos de estructuras que se han llevado a cabo gracias a este diseño, como es el Stonehenge, los megalitos y algunos palafitos que se encuentran sobre pilotes. Por las condiciones que caracteriza este diseño, se puede decir que un iglú se realiza partiendo de este, ya que este se crea debido a la necesidad que tiene el individuo y se erige con los mismos materiales que se encuentran a su alcance. Eso era también parte del pragmatismo, o sea, no es necesario ir hasta, digamos, cientos de kilómetros de distancia para obtener alguna roca si yo tengo ciertos tipos de roca a mi alrededor, o no voy a buscar algún tipo de mármol cuando en mi zona no hay, pero sí poseo tipos distintos de madera. Hay ciertos conceptos de, de construcción que vamos a ir viendo en otras clases, como las clases de historia, de arquitectura, en donde llega un punto, digamos como ejemplo, en el que tenemos la iglesia gótica, que conceptualmente es una iglesia hecha de piedra, piedra tallada, y que lo normal que le plantean a uno es que todas las iglesias góticas son de piedra, son de roca. Sin embargo, hay otros países en donde no tenían al alcance esas rocas, esas piedras o canteras para poder construir, y aunque no ocupaban los mismos materiales, pero por la zona y por el alcance, sí ocupaban madera, y el estilo se mantenía siempre como gótico, manteniendo altura, manteniendo detalles ojivales, entre otras cosas. Claro, tal vez los tamaños también un poco diferían, pero el estilo y la época en el que fueron creados no diferían, sino que solo difería principalmente el material, y es debido al pragmatismo. Todo esto nos provee de ciertas herramientas en el diseño y en la elaboración de objetos. Si no conocemos la práctica, si no conocemos los materiales, tampoco vamos a poder diseñar correctamente. Nosotros tenemos que saber con qué proponer el diseño de las cosas. Bueno, tenemos las pinturas rupestres y la pregunta es, ¿conocen qué son las pinturas, qué son este tipo de pinturas y de qué tratan, u otras curiosidades? Más de alguien puede ya venírsele a la mente que son las pinturas rupestres, que de por sí no son desconocidas para la mayoría, han formado parte de los primeros pasos del ser humano y se han tratado de difundir a través de los medios. Pero aquí va un poquito más de explicación. Una pintura rupestre es todo dibujo o boceto prehistórico que existe en algunas rocas y cavernas. El término rupestre deriva del latín rupestris y este de rupes, que significa roca. De modo que, en un sentido estricto, rupestre haría referencia a la actividad humana sobre las paredes de cavernas, covachas, abrigos rocosos e incluso farallones o barrancos, entre otros. Claro,
hay ciertas características en este tipo de trabajo porque también generalmente se ocupan para algún tipo específico de pintura. No es para todo, porque también más adelante podemos ir viendo ciertas expresiones artísticas de grupos étnicos o de sociedades un poco más recientes y ya les nombran de otra forma. Pero desde este aspecto es prácticamente imposible aislar las manifestaciones pictóricas de otras representaciones del arte prehistórico como los grabados, las esculturas o los petroglifos. Eh, los petroglifos grabados sobre piedra mediante percusión o erosión. Al estar protegidos de la erosión por la naturaleza del soporte, las pinturas rupestres han resistido el pasar de los milenios. Tenemos que se trata de una de las manifestaciones artísticas más antiguas de las que se tiene constancia, ya que al menos existen testimonios datados de hasta 40.000 años de antigüedad, es decir, durante la última glaciación. Claro, ahora se han descubierto incluso aún más de muchísimos más años, pero, pero el concepto es ese, que nosotros tenemos una información a través de las pinturas rupestres. Por otra parte, aunque la pintura rupestre es esencialmente una expresión espiritual primitiva, esta se puede ubicar en casi todas las épocas de la historia del ser humano y en todos los continentes exceptuando la Antártida, porque no hay, digamos, evidencias de personas que vivían ahí. Las más antiguas manifestaciones y las de mayor relevancia se encuentran en España y en Francia. Se corresponden con el periodo de transición del Paleolítico al Neolítico y del primero de los periodos citados son las extraordinarias pinturas de la cueva Altamira situadas en la Santillana del Mar de Canabria, en España. Estas pinturas y las otras manifestaciones asociadas revelan que el ser humano desde tiempos prehistóricos organizó un sistema de representaciones artísticas. Se cree en general que está relacionado con prácticas de carácter mágico religioso para propiciar la caza. O sea, dibujaban y pintaban la cacería como atribuyéndole un carácter de suerte para poder obtener el alimento que ellos necesitaban. Si se fijan, ya vamos creando arte, vamos creando una solución y vamos ocupando el pensamiento mágico en esto. Cuando la decoración está apartada de los sitios ocupados por el asentamiento, se plantea el concepto de santuario cuyo carácter latente subraya su significado religioso o fuera de lo cotidiano. O sea, era un lugar especial. No podía ir toda la gente, sino que era en momentos muy importantes, muy especiales o realmente de gran valor para ellos y por eso no eran profanados, sino que eran lugares especiales y se le daba ese carácter, ese valor. Bueno, ya para finalizar tenemos que la representación gráfica de un objeto es un paso adelante para obtener una solución. Nosotros ahorita ya tenemos una visualización bastante general sobre nuestra evolución como seres humanos, una pequeña vista al pasado, a nuestras culturas primitivas. Tenemos el concepto de pragmatismo, el concepto de pensamiento mágico que nos han permitido ir caminando y llevar al ser humano hasta donde estamos. De no ser así, de no haber tenido esa creatividad, esa capacidad de solventar alguna necesidad, no hubiéramos podido terminar de evolucionar hasta este punto. Entonces, ahorita darle una retrospectiva de todos esos pasos nos dan una nueva visión hacia donde nos queremos dirigir como diseñadores. Esto es lo que ha pasado y ahorita qué es lo que puedo hacer ahora con mi
con mis habilidades de diseñador. Bueno, eso sería todo para esta clase y vamos a complementar un poco más en el siguiente video sobre el diseño y el trabajo en la época moderna. Siempre un poquito de la época antigua, pero enfocándonos un poquito más en lo moderno, en lo actual. Muchas gracias y feliz tarde.